Buenas noches, estimados y estimadas. Hoy día tenemos un invitado súper especial. Primero me voy a presentar, soy Catalina Barra, parte de Odonto CL. Y bueno, mi invitado especial es el doctor Rodrigo Fuentes. Él nos va a hablar del cáncer oral. Está el tema que vamos a tocar hoy día. Y voy a leer su currículum. El doctor Rodrigo Fuentes, cirujano dentista de la Universidad del Paraíso. Con mucho orgullo puedo decir que es mi profesor de patología oral y de medicina oral. Tiene un magíster en patología bucal y medicina oral de la Universidad de Chile. Especialista en patología oral con aseo y entre otras cosas que me extendería mucho en contarles. Doctor, adelante. Bien, pues Catalina, muchas gracias por esta presentación que me estás haciendo, esta invitación en la cual estamos ahora poder compartir a esta hora de la noche con casi 100 personas. Eso es emotivo para mí. Eh, Así es que, bueno, aquí más que nada lo que yo quiero es estar a su disposición para a ver si es necesario ir aclarando dudas, temas, cosas que ustedes ya puedan tener desde sus propios conocimientos o incluso asumir de la propia falta de conocimiento y que, bueno, para eso estamos nosotros, para poder dar la orientación, aclarar algunas cosas y eso. Eh, Más que pensar en una clase, que yo creo que esto tiene que transformarse en un diálogo, para que así podamos Claro. entre todos ir resolviendo sus dudas. Y sí te puedo decir que preparé una serie de casos con las cuales quisiera compartir en su momento, pero más que ponernos a hablar de epidemiología, aspectos moleculares o la clínica, que eso va a ir saliendo a medida que estemos hablando de los casos. Más que nada, no sé, pues tú me puedes hacer preguntas y ahí te voy respondiendo Sí, y que la comunidad vaya presentando sus dudas, sus comentarios, eh, para que podamos de algún modo ir intercambiando estas experiencias. ¿Te parece? sí, de hecho, sí, los invitados pueden realizar sus preguntas en el chat y también podemos dar la palabra en el caso de que quieran realizar una pregunta directa al doctor. Y vamos a estar atentos a todas sus preguntas, igual que en el Instagram, en el caso de que lo estén viendo del Instagram Live. Muy bien. Tú me dices nomás, Catalina. Partamos, si ya estamos cinco Ya. minutos tarde. Bueno, aquí Catalina cuando me hizo la invitación me preguntaba si podíamos hablar en torno al cáncer oral. Bueno, con la idea de poder introducir un poco en esos conceptos, hay que tener bien claro que el fenómeno del cáncer es una situación que implica cambios en el comportamiento de ciertas células y que el término cáncer eh, por convención se asocia a la neoplasia maligna, ¿ya? Entonces, cada vez que nosotros estamos hablando del cáncer, estamos hablando de aquellas neoplasias que tienen capacidad de dar metástasis. En esencia, la neoplasia maligna es por eso, es maligna porque tiene capacidad de dar metástasis. No es por su velocidad de crecimiento, no es porque duela, no es porque pueda deformar más rápido, no es porque va a infiltrar tejidos vecinos, sino que porque tiene capacidad de dar metástasis. Entonces podemos tener una neoplasia, un cáncer muy pequeñito, un par de células, pero eso ya tiene el espíritu de portarse mal, y la forma severa de portarse mal es justamente dando metástasis. Entonces, es un poco para reconocer el concepto de cáncer. O sea, si vamos a hablar de cáncer oral, vamos a hablar de la neoplasia maligna. Y en cuanto a la segunda palabra, el oral, en realidad es un término que también está mal empleado, porque oral se refiere al vocabulario, al diálogo, a la verbalización de los sonidos. Eso es la oralidad. Eh, Cuando se quiere aludir a una condición anatómica, y la condición anatómica es la boca. Entonces, una forma mejor de decir cáncer oral sería neoplasia maligna de boca. Entonces, eso igual es relevante que por lo menos nosotros como profesionales podamos hacer esa distinción. Lo cierto es que igual vamos a seguir diciéndole cáncer oral, pero es que, y eso va a ser el título de las clases, de conferencias, de reuniones, de investigación, pero no por ello tenemos que dejar de ser críticos con los términos que estamos ocupando, porque
en sí eventualmente podría generar confusión. De hecho, ahí me gustaría plantear algunas cosas. Si nosotros hablamos de cáncer, de neoplasia maligna, entonces nosotros podemos hablar de neoplasia maligna de glándulas salivales, de músculo, de tejido óseo, de Ujú. células vasculares, tejido linfático, y podemos estar hablando de cáncer, entendiendo esta neoplasia maligna, de cada uno de los tejidos que encontramos en el territorio bucal. Y si es así, podemos hablar de todos los cánceres eventualmente, excepto de próstata y excepto de ovarios. Pero se entenderá Claro. que todos los tejidos se encuentran representados en esta estructura orgánica que es la boca. Bueno, y en la segunda parte, la precisión está en que el concepto de la boca, nosotros la reconocemos entre sus límites anatómicos como todo lo que va desde el músculo miloioideo para arriba, hasta lo que debería ser el Ujú. paladar, que eso es lo que entendemos como en la parte de la boca. Con eso estamos reconociendo piso de boca, lengua, orofaringe, ¿cierto? Paladar, la zona de los labios, la cara interna de labios, fondo vestíbulo, y todas estas estructuras que nosotros las vemos, las reconocemos, y en sí eso es lo que debería caracterizar en cuanto a lo que implica el concepto, si nosotros nos vamos al ortodoxo, de lo que significaría la neoplasia maligna de boca. Pero la vamos a decir cáncer oral. Ahora bien, Claro. es importante considerar que cuando se habla de cáncer oral, no se está aludiendo ni al osteosarcoma, ni al linfoma, ni a un tumor de glándulas salivales, sino que cuando se habla de cáncer oral, generalmente está aludiendo al carcinoma espinocelular que se da en Celular. las Ujú. mucosas. Entonces, eso como un poco para explicando estos dos términos, que como les digo, de aquí para adelante igual se va a seguir hablando de cáncer de boca, pero es relevante hacer la distinción, porque el carcinoma espinocelular o cáncer escamoso celular, que hay un par de términos Muchas más que se suelen definiciones. ocupar, siempre Ujú. estamos hablando de la transformación maligna de células que componen al epitelio de revestimiento, es decir, al epitelio plano pluristratificado. Ahí una se porta mal y empieza a desarrollar el proceso de multiplicación y neoplasia maligna que hace que se merezca el término de carcinoma y que se apropie del término cáncer oral, ¿ya? Así que eso como para partir. Pero estoy aquí dispuesto a tratar de aportar, a responder sus preguntas. Es que, bien, pues, dígame nomás. Al menos por ahora todos nos mandaron saludos, así que podríamos partir con los casos clínicos que me dijo que íbamos a presentar. Ya, bien, pues entonces vamos a compartir la pantalla. Esto toma un par de segundos. Y lo importante, sí, Cata, que tienes que ir chequeando lo del chat, porque yo en este momento en Ah, el sí. modo de Sí. presentación dejo de ver esa función. ¿Ya? Bueno, Ok. eh, esta portada fue la que preparé especialmente para la Catalina, para su Instagram. Y aquí estamos más que nada compartiendo dos pasiones que hemos encontrado. En el caso de la Catalina, que está desarrollándose en este mundo de las redes sociales, con su Instagram, con su Odonto CL, ¿cierto? Y que tiene su cantidad de seguidores y que a mí me entusiasma mucho porque en realidad ella está llevando una labor educativa a compañeros, colegas, ciudadanos en realidad, que en términos muy sencillos y muy prácticos es capaz de transmitir una idea a compartir. Y ese entusiasmo de ella se encuentra con el entusiasmo que yo tengo, y mi entusiasmo, como es más antiguo, partió con la página web, que entonces en ese tiempo no había ni Instagram, entonces ya cuando viene Instagram yo todavía me cuesta un poco entenderlo, es un poco la cosa generacional, pero mi página igual la he tratado de ir actualizando. De hecho, esta es la misma página Sí, que mando a todos los estudiantes a meterse. En realidad tiene colores nuevos, fotos nuevas, disposición nueva, porque me dije, no, tengo que actualizarla un poquito.
Entonces, y a esta pasión que he ido desarrollando yo también con las partes de las comunicaciones en esta era digital, también lo complemento con un canal de YouTube que voy subiendo información en torno a la patología, en torno a la docencia, y también entrevistas de tipo cultural y también algunas cosas de música que ocurren aquí en Viña del Paraíso. Entonces, bueno, esto un poco para justificar esta portada y que es con lo que vamos a introducir algunos aspectos en torno a lo que es los aspectos clínicos en torno al cáncer. Así es que ahí, Mamá, obviamente, cualquier pregunta la pueden ir haciendo, ¿ya? ¿la puedes bajar un poquito? Ahí Cristóbal dijo algo, bien. Acá en esta fotografía, tenemos una síntesis de los casos que vamos a revisar. Básicamente elegí no sé, 4 o 5 casos y que de algún modo con ellos yo pretendo ejemplificar lo que se dice del cáncer espinocelular, y también contrastarlo con eventos propios que nos ocurren en la clínica. Todos estos casos que yo estoy compartiendo son casos de los últimos 2 o 3 años que me han llegado a la consulta en la ciudad de Viña del Mar, y que en mi clínica donde ejerzo la patología, pero también yo ejerzo la odontología, eh, restauraciones, endodoncias, toda esa parte propia de la odontología general, también la desarrollo y con mucha dedicación y con mucho amor. Y la patología es parte de otra de las actividades que yo también desempeño. Entonces, esto lo presento así, porque son casos que nosotros vamos eventualmente poder encontrar, y donde lo que principalmente debemos de focalizarnos es siempre en ser riguroso con los aspectos que podamos observar, es decir, la importancia de la semiología para que podamos poder dar la mejor orientación a nuestro paciente, que recordemos que es el paciente que confía en nosotros, que paga un tratamiento para que nosotros lo podamos atender y que es parte de nuestro desafío profesional, no solo hacernos cargo de la parte de la operatoria, que tenemos que hacerla muy bien, o la parte periodontal, que tenemos que hacerlo muy bien, sino que también detectar todos aquellos aspectos que pueden verse de manera anormal, de una distribución anómala, y que debería llamarnos la atención y que por ende entonces también podemos dar una correcta orientación y también, ¿por qué no?, hacernos cargo del proceso de estudio histopatológico desde la toma de biopsia. Entonces, aquí vamos a ir ejemplificando a través de esta serie de casos, con la idea entonces de poder ir exponiendo aspectos que se dicen del cáncer y cosas que no hemos encontrado en torno al cáncer, ¿ya? Bien decía yo que cuando hablamos de cáncer en boca, cáncer oral, estamos hablando principalmente del carcinoma espinocelular. Y quiero partir justamente con porque esta es una niña de 25 años, como varios de ustedes que están en ese tramo, o que están próximos a encontrarse en ello, o ligeramente pasadita. Pero este cáncer que estamos viendo acá, en esta lesión que se encuentra en la zona por detrás de la tuberosidad, corresponde a un cáncer de glándula salival. Entonces, en el marco de este capítulo de carcinoma espinocelular, quiero partir con un cáncer de glándula salival, porque es parte de nuestro territorio. Y si hay tejidos que son exclusivos de la boca, efectivamente lo vamos a encontrar en las glándulas salivales que son propios del territorio bucal. Y lo particular de ella es que ella consultó por esta lesión que era asintomática, sin ningún signo clínico más que el cambio que ven ahí, y que ella decidió, indagando, se dio cuenta que era necesario contar con mayor orientación hasta que llegó a la consulta y pudimos revisarla. Nosotros vemos acá que la extensión de esta lesión es bastante amplia, porque podríamos decir casi abraza el borde posterior de la tuberosidad, la zona posterior, la cara más posterior. Y por otro lado, nos damos cuenta que abraza también al ligamento ténico-mandibular. Entonces, estamos viendo que ese corresponde al ligamento que nosotros tomamos como referencia para poner la anestesia de la técnica de Spix. Efectivamente, esta masa tumoral está creciendo y abordando y abrazando esta lesión en torno al ligamento. Entonces la pregunta es,
este aumento de volumen patológico tiene características de algo benigno o de algo maligno. Y ahí entonces cuando nosotros empezamos a hacer el análisis descriptivo. Y en realidad es relevante considerar que las formas en las cuales pueden presentarse las neoplasias malignas son muy diversas, pero en realidad ninguna de las formas debería tener características similares a un tumor benigno. Y si lo es, sería un gran simulador. Pero ¿cuáles son las características tradicionales que nosotros observamos en la neoplasia maligna? Primero, el contorno irregular, ¿ya? Es decir, una lesión benigna va a tener el aspecto de una lesión redonda. Siempre cuando pensemos en tumor benigno, visualicemos una arveja. La arveja cumple todas las características de un tumor benigno. Si nosotros tuviéramos un tumor benigno subepitelial, va a ser como una arveja metida bajo el epitelio. ¿Y eso, cuáles son las características de una arveja que miraríamos subepitelialmente? Sería redonda, sería simétrica, sería asintomática, se podría desplazar sobre el plano profundo, tendría un crecimiento lento y la mucosa que lo recubre estaría intacta. Esas son las características convencionales que nosotros vamos a observar en todo tumor benigno. Y cuando digo en todo tumor benigno, no solamente es lo que podemos ver en boca, sino que también en la mama, en el abdomen, en las piernas, en el pie, en la uña, en el pelo, donde sea. Entonces, todas esas son características que son transversales para el tumor benigno. Entonces, ¿cómo se ve un tumor benigno? Como una arveja ahí bajo el epitelio. Crecimiento lento, asintomática, borde bien definido, simétrico y la mucosa que lo recubre intacta. Entonces, con esas características ya claras, podemos contrastar esto con lo que estamos viendo ahora. Entonces, ¿podemos reconocer que esta lesión es simétrica? Con dificultad. De hecho, podríamos decir que no. ¿Podemos decir que la superficie es lisa y homogénea? Definitivamente no. De hecho, tiene un nódulo, otro nódulo, otro nódulo. Si bien no se encuentra ulcerada, lo cierto es que tiene múltiples vasos sanguíneos, ¿cierto? Uno describe como de manera telangiectásica que están recubriendo esto. El otro criterio, está bien definido. Cuando nosotros hablamos de definición del contorno de la lesión, es cuando podemos hacer una perfecta distinción entre lo que es la condición de lesión y el tejido sano. Y si yo quisiera aquí hacer una línea, me demoraría. Y por otro lado, si yo le pido que haga un colega otra distinción, no coincidiríamos. Entonces, esas situaciones, esas características, es parte de lo que nosotros podríamos ya empezar a reconocer como parte de un tumor benigno, distinguir un tumor benigno de un tumor maligno. Y todo lo que estamos diciendo acá son características más propias de un tumor maligno. Si bien siempre podemos encontrar la situación de que hay tumores que se pueden parecer a un maligno y histológicamente son benignos, o tumores que clínicamente se parecen mucho a no benignos e histopatológicamente parecen malignos. Entonces cobra toda la necesidad de completar esto con el estudio histopatológico, que va a ser la única forma con la cual vamos a poder aclarar y discriminar si estamos en presencia de un tumor benigno o un tumor maligno. La clínica y la semiología que estamos viendo acá es propia de una lesión que tiene un aspecto clínico de malignidad. Entonces, si uno tuviera que hacer la biopsia de esto, uno elegiría un sitio que podría ser perfectamente este polo. No se vayan por acá para que no corten el ligamento, sino que sean respetuosos de los reparos anatómicos que pueden ser más sensibles, y tomar una biopsia. Y la biopsia debería ser incisional. Entonces, ¿qué significa que sea una biopsia incisional? Que yo voy a tomar parte de la lesión. Y aquí para alejarnos un poco de ciertos conceptos que aparecen, que tengo que tomar tejido patológico y tejido sano, que en realidad a veces eso lo ponen como condición para tomar una biopsia, y en realidad eso no es así. Una biopsia incisional es sacar una muestra del tumor, porque lo que me interesa de esa lesión es ver qué diagnóstico me va a arrojar en la histopatología. Entonces puedo tomar una muestra de acá, de hecho yo tomé una muestra por acá nomás, y con ello entonces ya pude hacer la precisión del diagnóstico histopatológico. Anestesia local, una técnica en corona, tres puntos de anestesia y tomar la muestra. Y entonces con ello yo voy a tomar una
valga la redundancia, una muestra que espero que sea representativa para que así yo pueda completar el estudio histopatológico. Y cuando uno está apurado, estos resultados, para que ustedes sepan, pueden salir en 2, 3 días. O sea, yo tomo la muestra, el día siguiente se va a procesar y en 2 días más yo puedo tener el laboratorio con la placa histopatológica en mi escritorio para que yo pueda observarla y tener una claridad del diagnóstico histopatológico. Entonces, eso para que ustedes también vayan dimensionando los aspectos en torno a los tiempos, cómo puede llegar a operar esto, cómo puede llegar a comportarse, y por sobre todo entender que el paso de tomar la biopsia es fundamental. Para también liberarnos de ciertos prejuicios, que si tomo la biopsia la lesión se va a diseminar, que eso no debería ser así. Hay un solo tipo de lesión que es excepcional en ello, pero para todos los demás hay que tomarla. La lesión excepcional es el melanoma, pero cerrado el paréntesis, todas las lesiones tenemos que tomar la biopsia como corresponde para así poder darle celeridad a la derivación correspondiente y para poder aproximarnos al tratamiento. Entonces, eso, que es lo que quería, con lo que yo quería partir en este caso. Como ven, y este tipo de lesión calza perfectamente con lo que nosotros podríamos describir del cáncer oral. Pero en realidad no estamos hablando del carcinoma espinocelular, que es el tema con el cual vamos a desarrollar un poquito más. No sé, Catalina, si hay alguna pregunta hasta acá. Sí, hay una pregunta de Iván. Ay, ahora sí. ¿Sí? Ahora sí. Hay una pregunta de Iván. Pregunta, ¿cuáles son los DPM más comunes en Chile? Varía según las regiones. Saludos. Eso DPM, lo acaba de... que me explicite, ¿qué entiende por el DPM? Sí, eso mismo que... Mm. Por favor, Iván, coméntanos La Y distribución. preguntan, desórdenes potencialmente malignos. Ya, bueno, eso vamos a A ver eso ya a continuación, cuando entremos a los siguientes casos. Ahí vamos a estar ejemplificando y con ello entonces vamos a estar hablando. En cuanto a la distribución y a la estadística, que fue una de las preguntas que me hacen, en realidad compartimos la estadística global. En realidad, en una población de raza predominantemente blanca y que no tiene hábitos particulares en cuanto al fumar. ¿Qué son hábitos particulares? Masticar el tabaco, que eso lo hace en la India, o fumar con el extremo Mm, encendido del cigarro, que eso ocurre en Colombia y al en algunas revés. zonas de Mm, Centroamérica. sí. Entonces, todo lo demás es bastante habitual y normal dentro de lo que implica eso. Entonces, la estadística en realidad y también es bastante relativa. De hecho, antes de esta presentación, justamente estuve hojeando lo que decía la literatura y dicen que, por ejemplo, en cuanto a lesiones potencialmente malignas, especialmente lesiones blancas, dicen que va del 0,1 al 2%. O sea, decir del 0,1 al 2%, el rango es muy amplio, es tremendamente amplio. Claro. Y con eso ustedes mismos podrían hacer su propia estadística. Si ya están en quinto o sexto año, ya habrán visto 50 o 100 pacientes. Entonces, ¿habrán visto una leucoplaquia? Lo más probable es que no. Entonces, eso también daría cuenta de lo frágil que es la estadística en este momento. Bien, ¿alguna otra pregunta? Estamos hablando Sí, de sí hay glándulas más. salivales en este caso, así Preguntan que... también, mm, sí. mm. Están preguntando que en este caso, ¿cuál podría ser la causa de esa lesión cancerosa? Muy bien. Reconozcamos que en general, para todo el cáncer, la comprensión en cuanto a su etiología es confusa o no hay claridad. En realidad, lo único donde hay Ujú. claridad es en el cáncer de labio y el cáncer de piel por el factor de la radiación actínica, y en el cáncer de boca, me refiero al epitelial de mucosa, donde hay una clara asociación es con el tabaco y el alcohol. Entonces, pero seguimos hablando de cáncer de epitelios de revestimiento. En el caso de la patología neoplásica de glándula salival, ahí es absolutamente desconocido. Podríamos enumerar otros factores carcinogénicos como de radiación global, condiciones de toxicidad ambiental, eventualmente podrían ser inductores de mutaciones. Pero en el caso puntual de la patología de glándula salival, no se sabe, absolutamente desconocido. Tenemos más preguntas. A ver, veamos. Hanna pregunta si podría explicar cómo hacer la biopsia paso a paso para un odontólogo general. Muchas gracias. Biopsia, bueno,
Quise describirlo, ¿ah? Quise describirlo. Primero, básicamente, asumir que la biopsia es un procedimiento quirúrgico menor, es ambulatorio, y por ende todos los que hacemos cirugía bucal deberíamos estar capacitados para tomar biopsia. Por lo menos ese es el discurso que yo sostengo. Hay que tener claro que no todos los patólogos comparten esta visión, pero en mi responsabilidad de jefe de cátedra y en mi responsabilidad de formador de futuros colegas, yo trato de transmitirles esa idea de que en realidad es un procedimiento quirúrgico menor y podemos hacerlo. Si eres capaz de extraer un premolar inferior con caries y tratado endodónticamente, que eso sí es trabajoso y eso sí es terrible. Acuérdense aquellos que nos han sacado dientes premolares inferiores con hechos pedazos por caries, eso sí va a dar mucho trabajo, lo van a sudar, se van a acordar de mí. Eh, entonces, si podemos hacer eso, tomar una biopsia incisional, realmente tenemos las facultades para poder hacerlo. Entonces, eso es, digamos, lo primero. En el caso puntual de este tipo de este caso, nosotros pusimos una anestesia en técnica en corona, donde infiltramos periféricamente en 3, 4 puntos y después infiltramos también parcialmente, no tanto, no con tanta anestesia, en la misma masa tumoral. El objetivo de la infiltración alrededor de la lesión tiene por finalidad principal no introducir el líquido a la lesión de la cual nosotros vamos a tomar una muestra, porque eso eventualmente también podría provocar ciertas alteraciones. Entonces, es una anestesia periférica. Y una vez con ello, ya con el sitio anestesiado, tomamos una muestra que trata de ser como entajada de melón. Es decir, eh, desarrollaría una línea con una convexidad, en este caso hacia afuera, y después haría otra como una convexidad hacia adentro. Entonces, tajada de melón, ojal, sería la forma. Lo importante es que no sea tan pequeña, no puede ser minúscula. Ojalá que tenga 1 centímetro de largo, 5 milímetros por lo menos en profundidad, sea un poquito más mejor, y con ello después nosotros va a quedar una herida ahí, la cual tú pasas 2, 3 puntos cirujanos simples y vas a promover una cicatrización por primera intención. Entonces, básicamente ese es el procedimiento. Desde la anestesia hasta que uno corta el último hilo después de la sutura, te habrá tomado entre 15 minutos, no más de 20. Eh, Así es que eso en rigor, en cómo tomar una biopsia. Ah, y después fijarlo. Y doctor, como Es muy pregunta, importante fijarlo en formalina, que esa formalina ojalá sea el 12 o el 15%, o bien, y si no tienes formalina, alcohol de 70 grados. Lo importante es cuando tú rotules el frasco, debes poner en qué lo fijaste, aun cuando el tecnólogo se va a dar cuenta. Pero si tú lo avisas, es mucho mejor. La formalina 70 grados o 70% igual es utilizado como fijador. Recordemos que la formalina también es un alcohol, es formol. Entonces, con esos dos líquidos. Nunca en anestesia, nunca, pero nunca, nunca en suero, ni menos en agua oxigenada. Entonces, no cualquier líquido no va a servir. Siempre tienen que ser alcoholes con función de fijación. doctor, y una pregunta, esta es mía. ¿Qué preferencia de anestesia ocupa como con vasoconstrictor, sin vasoconstrictor? ¿Qué es mejor en estos casos Ah, para realizar una sí, biopsia? interesante pregunta. En realidad, si uno quisiera ser ortodoxo, sin vasoconstrictor, debería ser, porque eso genera menos espasmo en la muestra. Entonces, me refiero a esa vasoconstricción, espasmo muscular de la arteriola, ¿cierto? Pero no va a ser relevante en realidad en la práctica. Anestesia con vasoconstrictor te va a permitir trabajar bien. Ahora bien, recordemos que una anestesia con vasoconstrictor te puede permitir una anestesia de 2 hasta 4 horas, entonces, y ya te dije que Claro. esto te va a tomar 20 minutos, entonces, en realidad tienes el tiempo que tú tienes que estimar. Ya, muchas gracias, doctor. Hicieron otra pregunta con respecto a la biopsia. ¿Qué desventajas tendría una biopsia del margen de la lesión que tomaría también tejido sano? Que te puedes distraer, y al momento de distraer, a lo mejor te vas a concentrar en tomar tejido sano, y en realidad lo que nos interesa saber es qué hay en ese tumor. Entonces, por esa razón, no debemos de distraernos, focalicémonos en la masa tumoral. Recordemos que, ¿cuándo es relevante reconocer el margen tumoral?
va a ser relevante cuando se hace la acción quirúrgica de extirpar la masa tumoral. Cuando se extirpa el tumor, ahí es obligación saber cómo está la integridad de los márgenes. Y esos márgenes tienen que estar libres de masa tumoral. Pero eso ya es una biopsia de un tratamiento quirúrgico. En este caso, la biopsia no espera hacer un tratamiento, espera reconocer qué es lo que hay en esa masa. Y hay más preguntas todavía. Veamos, veamos. Seguimos con la biopsia. Preguntan que, a ver, esto lo respondieron entre ellos. Preguntan si era alcohol al 70% como alternativa para fijar. Sí, esa sería la alternativa. Sí. ¿Y cuánta cantidad de alcohol al 70%? Si es que... Al 70%. Entonces, supuestamente no, lo pero que... ¿cuánta cantidad? No, mira, aquí yo lo que Simple. ocupo como frascos de biopsia son frascos que venden en las casas de plástico, que son frascos del tamaño de un frasco de Eso me témpera. estaban preguntando. Entonces, es un frasco de tamaño de témpera, es suficiente para una muestra de una biopsia incisional. Imagínate si estamos hablando de una pieza operatoria gigante que implica un maxilar. Ahí la pieza operatoria tiene que quedar contenida en un frasco que debe ser el tamaño de un tarro de leche. Va a depender obviamente del tamaño de la muestra, y si necesitamos fijar un tarro de leche, en realidad eso espero que haya sido en un pabellón hospitalario y no en una consulta de rutina. En una consulta de rutina, frascos pequeños suficientes, en realidad no se justifica más. Lo importante es que puedas cerrarlo bien y que lo rotules y que adjuntes una breve historia clínica de los signos que tuviste y también de tu hipótesis diagnóstica. Entonces, de plástico, de vidrio, funcionarían bien. Lo importante es que quede bien cerrado, Ya, ok. herméticamente cerrado, sí. ¿Qué más preguntan? ¿Cuál es la profundidad del corte de la biopsia? Pregunta David. Sí, ojalá superior al 5 milímetros, ¿ya? A los 5 milímetros. A veces una biopsia incisional te puede salir hasta de 2 centímetros, pero en realidad va a depender del tamaño de la masa tumoral y de lo que tú mismo estás reconociendo ahí como clínico. Siempre la resistencia del tejido al bisturí tiene una sensación distinta, eso uno lo nota. Y no hay que tener tanta experiencia, en realidad observa nomás y te das cuenta que hay una resistencia distinta. Pero nuevamente, esto es una biopsia incisional. Incisional. Mm. Dos personas nos están preguntando lo mismo. ¿Cuándo hacer una biopsia total o parcial? ¿Excisional o incisional? Cuando hay una clínica absolutamente sugerente de una patología benigna, y cuando me refiero a la clínica benigna con todas las características que yo te describí al inicio, Que ya hablamos, sí. y que estamos hablando de lesiones irritativas, por ejemplo, y hay un factor bien identificado de irritación, entonces ahí tú con tranquilidad puedes hacer una biopsia excisional pensando que estás extirpando una lesión reaccional, una respuesta hiperplásica. Si estás pensando en un tumor benigno, en la medida que sea pequeño, que sea quirúrgicamente manejable para una consulta de rutina, porque si es un tumor benigno puede ser bastante grande, entonces ahí puedes pasar a llevar vasos sanguíneos importantes, entonces eso tiene que hacerse en ambientes clínicos, quirúrgicos adecuados y también con una experiencia ante los eventuales problemas que pueden emerger. Entonces, y ese en parte son las competencias del cirujano maxilofacial. Él está preparado para enfrentar los problemas cuando hay una arteria lesionada y obviamente él va a evitar también de que ocurra, pero se hace con rajos amplios y resolver esos problemas que pueden emerger. Entonces, lo importante es no arriesgarse, ni arriesgar al paciente, obviamente, y si la lesión es pequeña, entiéndese clínicamente, no más de 1 centímetro, creo que se puede hacer el procedimiento, pero con una clínica sugerente de benignidad. Bastián pregunta, en este caso, ¿la proliferación de células impide el paso de la salida desde la glándula? Es muy probable que esté ocurriendo eso. Desconozco en definitiva si esta glándula con este estado está teniendo ese tipo de problemas, no lo podemos cuantificar, no lo podemos determinar tampoco ni identificar. Entonces,
Es difícil. Es probable que sí, pero estamos hablando igual de una patología de una glándula salival menor. Entonces, donde su volumen de obstrucción no es tanto, ni tampoco aparentemente hay evidencia de un mucocele o de algún trastorno obstructivo. Eh, no sé, no sé. Mm. Ya, yo creo que deberíamos seguir porque ya las preguntas son de biopsia y ya creo que nos explayamos bastante en ese tema. Ya, muy bien. Bueno, Así pues que si a la gente ver, pregunta de sí, biopsia es sí, porque quiere saber de totalmente. biopsia. ¿Ah? Ya, pero vamos a seguir Bueno, avanzando. preguntaron, Mm. la última preguntita de biopsia, y creo que es distinta al resto. El documento adjuntar respecto a la biopsia, ¿qué debe incluir? Siento que Ya. eso es más extenso y es como... No, 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 no. Ese documento, por si acaso, puede ser una misma receta. Tu propia receta tiene que llevar el nombre del paciente, la edad, el root, que generalmente no se aportan esos antecedentes. Tiene que ir esos datos propios de la identificación del paciente y después anexar todo lo que implica una breve historia de la situación clínica, si hay un antecedente de salud general relevante y todos los propios en torno a la lesión, tiempo de evolución, sintomatología asociada, todo lo que pueda al clínico hacerse unidad de ello, porque usted tiene que Claro. considerar que el patólogo recibe solamente un frasco con la muestra. No le puede preguntar si le duele o no le duele, no le puede preguntar cuánto tiempo llega con ello en boca, entonces es el clínico el que tiene que aportar con esos antecedentes. Y agregar una hipótesis diagnóstica. Todo eso significa 5, 10 líneas aproximadamente, y con ello se despacha y va junto al frasco. Eso es básicamente lo que deberíamos considerar. Importante, sí, que tú incorpores tu hipótesis diagnóstica. Con esto no se trata de que tú digas, por ejemplo, eh, una malignización de un adenoma pleomorfo o un adenocarcinoma polimorfo de bajo grado o nombres así de sofisticados, sino que di sospecha de neoplasia maligna. Y con eso yo voy a decir, wow, el colega piensa que es algo maligno. Y vamos a ver y vamos a examinarlo con esa óptica. Bien, seguimos. Seguimos. Excelente. Entonces, Sigamos lo entonces. lo que yo quería partir justamente era justamente para querer ampliar el concepto y el enfoque de lo que es en sí el cáncer oral. El cáncer oral, si nosotros somos rigurosos con los términos, cabe cualquier patología maligna. Y aquí fue como quisimos nosotros partir con este caso. Pero el cáncer oral en sí se refiere al carcinoma espinocelular. Y el carcinoma espinocelular se refiere a neoplasia maligna del epitelio de la mucosa. Hay ciertos sitios que son preferentes de desarrollo del carcinoma espinocelular. El piso de boca, el área del trígono retromolar, que es esa zona que se encuentra por detrás del tercer molar, también el pilar anterior de la fosa amigdaliana, la fosa amigdaliana y la base de lengua. Entonces, básicamente, esos son los sitios que uno debería conceptualizar como los de mayor riesgo, que coincide también con las lesiones que se ubican en un epitelio plano pluriestratificado no queratinizado. En realidad, no es frecuente observar carcinoma espinocelular en el paladar, ni es frecuente ubicarlo en el dorso de lengua, que son sitios de mucosa queratinizada, sino que lo vamos a encontrar en mucosa más bien no queratinizada, pero los sitios más frecuentes de observar va a ser piso de boca, el sector posterior de la lengua, de la base de la lengua propiamente tal, y la zona del pilar anterior amigdaliano. Entonces es ahí donde regularmente vamos a estar encontrando el cáncer. Pero también, nuevamente, que diga preferentemente significa eso, que es preferentemente. Puede aparecer en cualquier parte de la boca y de hecho los casos que seleccioné son de otras partes de la boca prácticamente. Entonces, y generalmente cuando hablamos de cáncer espinocelular, existe una definición bastante estereotipada que dice que se da en hombres de la quinta, sexta década de vida, es decir, hombres que están entre los Claro. 40 y tantos, 50 y tantos, grandes fumadores y grandes bebedores. Se describe que esto es una lesión de variados grados histológicos, pero que tiene una rápida tendencia a dar metástasis a los linfonodos cervicales. Entonces, con esa definición, perfectamente uno podría buscar en hombres fumadores, evaluar el cuello, si los signos están ahí presentes, y con ello entonces hacernos cargo del estereotipo. Pero acá parto con una mujer de 64 años que sí cumplía el criterio de ser gran fumadora. Mm. Lo particular de ello es que esta lesión se ubicaba más bien
en la mucosa que recubre la cara interna del cuerpo mandibular. Entonces, esta corresponde a una zona muy próxima al piso de boca, pero en sí no es el piso de boca, sino que es el cuerpo de la mandíbula. Por detrás de la mucosa que recubre al grupo quinto periodontal, y vemos también que tiene la impronta de una prótesis removible. Eso corresponde a la barra lingual de una prótesis inferior, una base metálica inferior. Entonces, vemos la impronta y está en desarrollo esta lesión. Esta lesión fue derivada por un colega donde él la describía como una fístula que no cicatrizaba. En realidad, eh, no podríamos confundir esto con una fístula. Ese es un error importante. Pero sí, y sí destaco en eso, que él le llamó la atención que no estaba cicatrizando. Ahora bien, la forma de resolver una fístula haciendo el tratamiento endodóntico del diente involucrado. Pero aparentemente no sé si le han hecho una extracción ahí y esperó que esto desapareciera y no desapareció. Esa parte no me la comentó, pero lo cierto es que al momento de examinarlo y chequear que esto efectivamente no era una fístula, sino que encontrábamos una lesión que se ubicaba en la cara interna del cuerpo mandibular. Con esto tiene varias características que nosotros ya estábamos describiendo. Es una lesión de contorno irregular, asimétrica, y que aquí la mucosa no se encuentra intacta, sino que se encuentra completamente ulcerada. Y esa es una de las características que también habíamos visto. Y somos más rigurosos en ampliar la visión de esto. Vemos que el cuerpo mandibular ha sido perforado, porque esto es parte de la misma lesión. Es decir, la lesión tuvo un comportamiento y un avance transfixiante que rompió la cortical lingual del cuerpo mandibular, se extendió por el hueso trabecular y se expone perforando también la cortical vestibular del cuerpo mandibular. Entonces, esta lesión es bastante grande. Cuando tomamos una radiografía periapical para evaluar esto, veíamos que toda la lesión, toda la masa tumoral incluida dentro del propio estuche óseo. Entonces, esta es una lesión bastante extensa, pero como ven, cumple las características que estábamos señalando: irregular, asintomática, en este caso ulcerada, asimétrica, y acá sin dolorcito. En lo particular de este caso, al momento de preguntarle a ella si fumaba, ella decía, sí, fumo 2 cajetillas, y 2 cajetillas diarias en realidad. Y ella lo planteó como una característica que cuando lo escuché me dio la impresión que estaba contando una virtud de ella. Sí, 2 cajetillas, sí, ja, ja, ja. Me ha pasado. Y eso en realidad son cosas que nosotros deberían llamarnos profundamente la atención, y por sobre todo hacer el exhorto pertinente a los pacientes. En realidad nosotros deberíamos ser quizás uno de los primeros promotores en que la gente deje de fumar, no que baje el cigarro, ojalá que deje de fumar, porque el tabaco, perdón, es el agente carcinogénico por excelencia, y no hablemos del daño periodontal, no hablemos del daño de las mucosas, del trastorno reactivo, sino que también, a propósito que estamos hablando de cáncer, hablemos de la generación de todos estos cuadros malignos que ocurren en toda la vía respiratoria, y la boca también, si bien es parte de entrada de la vía digestiva, lo cierto es que también cumple un rol ahí en este espacio donde transita el tabaco. Y como vemos acá, la lesión era bastante grande para poder hacer. En el caso de ella puntual, con todos esos antecedentes y que ella tenía un tiempo de evolución indeterminado, es parte de la rutina, junto con cumplir la semiología de la zona, que uno tiene que hacer una valoración del estado de linfonodo cervical. O sea, eso es siempre. Si tú ves una lesión que sospecha que es maligna, o también si es una lesión inflamatoria, tú deberías de examinar los linfonodos. Y en el caso de ella, tenía por lo menos un ganglio que era muy grande, que fácilmente superaba los 10 centímetros de diámetro, que cuando yo lo palpé sentí como si estuviese palpando un huevillo, una piedra dura, así de dura, así de dura. Entonces, eso ya obviamente nos pone en una situación donde el pronóstico se vuelve más dramático al momento de tener que evaluarlo, porque aquí ya estamos viendo una lesión de mucosa que rompió hueso, que llegó al otro lado de la mucosa y que tiene compromiso linfonodal. Entonces nosotros en este caso tomamos la biopsia, lo tomamos desde la cara lingual, y al día siguiente o a los 2 días ya teníamos el informe de biopsia y lo habíamos derivado al hospital que nos correspondía a completar con ese proceso. Pero la paciente falleció antes de los 3 meses. Lamentablemente fue un diagnóstico tardío,
que es lo que suele pasar con el diagnóstico del cáncer bucal. Generalmente el cáncer bucal se diagnostica en estadios 3 o 4, lo que ya es muy tarde, y en el caso particular de ella no había sintomatología asociada. Entonces, nuevamente aquí tenemos un mayor acercamiento y volvemos a reconocer este cuadro. Entonces, si bien ella es mujer, sí cumplía varias de las características que nosotros estábamos describiendo. Mayor de 50 años, gran fumador, lesión asintomática, que se distribuye rápidamente a los linfonodos y que lamentablemente tuvo un curso fatal en un tiempo relativamente corto. Bien. Vamos a pasar. Este es el caso que yo quería presentar como el caso estándar, lo que vemos, lo que se dice que vemos siempre. Pero no ha sido mi caso. En mi caso, como patólogo de Viña, la mayoría de los cánceres que me ha tocado ver han sido en mujeres. He diagnosticado cáncer en personas de 35 años, de 34 años, deportistas, no fumadores, y esa es la serie que yo les quiero compartir ahora rápidamente, para que tampoco tratar de un poco de moderar los tiempos. En el caso puntual de ella es una mujer de 62 años, trabajadora, profesional del área de la salud, y que desarrolló esta lesión y que fue derivada como una gingivitis que no respondía al tratamiento. Entonces, ella muy tranquila, acude a mi servicio, me muestra la hoja de derivación, trae unas radiografías, y me dice que ha tenido una gingivitis de difícil manejo y que terminó perdiendo 2 dientes por causa de esa gingivitis. Entonces, uno empieza a examinar y uno dice, pero ¿cómo diagnosticaron gingivitis en esto? ¿No? Y por otro lado, ninguna gingivitis puede soltar dientes. Si nosotros revisamos conceptualmente, la gingivitis es una enfermedad inmunoinflamatoria de la encía marginal. No es del periodonto de inserción. Si nosotros hablamos de periodonto de inserción, estamos hablando de periodontitis y hay todas las variantes que pueden extenderse. Pero las periodontitis en sí no inducen reacciones proliferativas. Entonces, eso es algo que deberíamos desde un juicio crítico de lo que tenemos que sí o sí saber, que es enfermedad periodontal, debemos de contrastarlo con lo que implica estas evaluaciones que se estuvieron haciendo. Entonces, nuevamente, volvamos a repasar esos criterios semiológicos que habíamos descrito. ¿Es redonda? Para nada. ¿Es simétrica? Para nada. ¿Tiene bordes definidos? Para nada. Quizás uno podría decir acá, pero hágame la línea de borde definido acá. Imposible. Entonces, aquí estamos reconociendo a una lesión que tiene toda la clínica de una patología maligna. Nuevamente aparecen otros signos como esos vasos telangiectásicos, la superficie ulcerada y asintomático. Entonces, al momento de evaluar las radiografías que me traía, ella me compartía esta radiografía cuando tenía sus dientes. ¿Se fijan? Entonces había una sombra ahí, como que se había perdido un poco la cortical interdentaria, ¿cierto? Pero una persona de 60 años es relativamente habitual de poder observar como una reabsorción ósea horizontal. Sin embargo, esto podría ser raro, pero puede que no sea vinculado a la lesión, pero desde este punto de vista, hasta acá quizás podríamos diagnosticar gingivitis, quizás. No puedo ofender al colega, pero con esta radiografía no podemos decir efectivamente que esto es característico de una lesión maligna. Pero distinto a lo que vemos acá. Acá el signo radiográfico es bastante contundente. Nosotros no podemos pensar que esto es característico de una reabsorción ósea marginal, horizontal o una reabsorción ósea vertical. En realidad, aquí estamos hablando de una tipo de reabsorción que nosotros cuando ocupamos los criterios descriptivos decimos que es un patrón permeable. Cuando nosotros decimos patrón permeable nos referimos que es muy difícil hacer un límite entre el tejido sano y el tejido patológico. Entonces, aquí hay una lesión que está provocando una erosión ósea atípica, característica de cuadros malignos. Entonces, si yo veo esta radiografía, uno debería reaccionar. Esto no es característico de gingivitis, no es característico de periodontitis, esta reabsorción es atípica, está muy difuso eso, esto tiene una clínica imaginológica, una radiografía característica más bien de un proceso maligno que está en curso y que por lo menos mi deber es saber
¿qué está sucediendo ahí? Y para ello yo tomo la biopsia. Entonces, al momento que yo tomo la biopsia, bueno, aquí podemos comparar. Lo otro, esta radiografía, la diferencia que hay son 6 meses. Entonces, al primer diagnóstico fue con esto, después al segundo le tomó esto, y después de esta radiografía el colega decidió hacer las extracciones de los dientes. Entonces, eso igual es algo que debería de provocarnos mucho ruido en el procedimiento. Tomamos la biopsia, y resultó ser un carcinoma espinocelular. No tenía linfonodos comprometidos, ni clínicamente, ni imaginológicamente, y la paciente, dentro de lo que se nos escapa de la definición típica, es que no es ni hombre, ni es gran fumadora. O sea, una mujer que no fuma, que nunca ha fumado, y cáncer espinocelular. En el piso de boca, no. En el pilar anterior migdaliano tampoco. ¿Dónde? En el reborde de la encía. Entonces, ¿puede haber carcinoma espinocelular ahí? Claro que puede. Entonces, para que no seamos tampoco tan categóricos, ni que neguemos la posibilidad de desarrollo de patología maligna como lo que estamos aquí compartiendo. ¿Ya? Otro caso, un segundo caso lo mismo. Este era un hombre joven, 34 años, nunca en su vida fumado, que deportista, de hecho él era entrenador de fútbol, había hecho sus cursos de entrenador en Argentina, en River Plate, tenía certificado de River. Entonces él tenía toda esta impronta deportista, más encima era vegetariano, entonces había muchos hábitos que podríamos considerar como entre comillas saludables. Personalmente a mí no me gusta mucho el concepto del vegetariano, pero podríamos decir que sí tenía un estilo vegetariano. Eso es para otro tema, obviamente. Pero él le llamó la atención esto. Él le llamó la atención esto. Él notó que se había hecho una úlcera. Él asociaba que esa úlcera era producto de una cúspide que se le incrustaba, la cúspide lingual de un molar inferior. Él reconocía que tenía una caries ahí y él pensaba que era esa cúspide rota la que estaba generando la lesión. Lo cierto es que había una coincidencia, efectivamente, como bien dice la Catarina, que podría ser una úlcera traumática, pero la fractura de la lesión por caries estaba más vestibular, entonces era imposible que dañara esto. Pero fíjate aquí lo tremendamente interesante que dijo el paciente, que se llama Matías. El Matías dijo: mira, Rodrigo, yo sé que las úlceras, cuando me salen, se demoran entre 10 y 14 días en mejorar. Y con esta llevo un mes. Algo pasa. Él mismo notó que algo pasaba. Entonces, en ese aspecto, yo lo aliento y lo celebro por esa muy buena reacción. Y al momento de examinar esto, vemos la úlcera y vemos una lesión blanca ahí, ¿cierto? Una lesión blanca hasta acá aparentemente bien definida, pero si nosotros somos más rigurosos, vemos que aquí hay una alteración también, y la lesión blanca se extiende por acá, y se va extendiendo hacia la zona ventral de la lengua, incluso hasta aproximarse hasta casi llegar a la zona del vértice de la lengua. Entonces, si bien el paciente consulta por una úlcera, yo como clínico responsable detecto una lesión intensamente blanca periúlcera y una lesión blanca que se extiende más allá. Entonces, aquí con una lesión bastante extensa, yo decidí tomar biopsia de 2 zonas. Una biopsia de acá y otra biopsia de la región más anterior, porque la lesión era extensa. Y recordemos que tomar una muestra es igual que un proceso estadístico. Yo voy a hacer un plan de muestreo, y si la población es grande, yo no me puedo conformar con muestrar una persona. Si la población es grande, tengo que ir a diferentes sitios para poder hacer un buen plan de muestreo. Y en este caso, la biopsia igual fue de esa forma. Entonces tomé una biopsia en la región más posterior y otra de acá. En la región anterior, solamente se detectó signos de hiperkeratosis y un engrosamiento epitelial, sin signos de atipía. Sin embargo, acá había un cáncer espinocelular en desarrollo. Entonces, y ese cáncer espinocelular en desarrollo en un hombre joven, 30 y tantos años, que nunca ha fumado, que es deportista, se sale absolutamente de todos los criterios regulares que se definen para el cáncer espinocelular. Entonces, nuevamente, acá la semiología es muy importante. Debemos de reconocer las características clínicas, ser capaz de describir estos aspectos, ser capaz de hacer esta lectura y junto con lo que estamos viendo, tocar. Entonces, si el paciente dice que le duele la úlcera, yo tengo que tocar esa úlcera y uno le advierte: mira, esto puede que te moleste, pero yo tengo que saber cuál es la consistencia de esa lesión.
Generalmente, recordemos que un cáncer es un proceso proliferativo, entonces lo que debería yo ser capaz de detectar es una masa. Y efectivamente fue lo que sentimos acá, un cambio en la consistencia del tejido, no blando. Si yo tengo dudas, comparo con el lado del otro lado, con el otro lado. Entonces, palpo acá y palpo allá. Sí, efectivamente hay diferencia, hay cambio en la consistencia. Y fue lo que detectamos acá. Tomamos la biopsia acá, la biopsia allá, y al momento de hacer el diagnóstico, entonces resultó ser un carcinoma espinocelular. Ahí tenemos un acercamiento a la lesión, los cambios de coloración y esta superficie ulcerada e irregular. Nuevamente repasamos las características semiológicas de una lesión benigna y esto no tiene nada que ver con una lesión benigna. Ahí está la cúspide que sospechamos en principio que podía ser responsable. Igual la alivié un poco, igual puse un ionómero en la lesión cavitada y a la sesión siguiente fue cuando decidimos tomar la biopsia, aun cuando ya estábamos claros de que esto pintaba para allá. Entonces tomamos la biopsia y a los par de días ya teníamos el diagnóstico histopatológico y derivando el servicio que corresponde. Aquí vemos, por ejemplo, la comparación. Aquí la foto me salió un poco chueca, pero buena la foto, ¿eh? ¿Cómo no? ¿Cómo se ve la foto? Sí, buenísimo. Buenísimo. Entonces, si bien me sale un poco torcida, podemos comparar el lado sano con el lado donde está la lesión. Y Ujú. la lesión blanca, intensamente blanca, en el sector más anterior, y que acá no tenía nada de esa lesión en desarrollo. Entonces, si nosotros solo miráramos esto, podría ser coherente hasta con un ligan plano reticular, ¿ya? Pero el contexto de esta lesión es que está con esto. Entonces, no podemos disociar ni podemos separarla. Esto por si acaso es lo único de histopatología que traje, ¿eh? Donde vemos un poco de la mucosa, pero vemos todos estos nidos epiteliales que están siendo improntas al tejido conectivo, vemos esta reacción inflamatoria intensa, aquí tenemos una mejor imagen de ello y vemos la cantidad de irregularidades que está teniendo este estrato basal que está más engrosado, que hay estas múltiples prolongaciones en gotas, islas epiteliales, reacción inflamatoria, muchos vasos sanguíneos. En esto podemos detectar hasta mitosis atípica, estos islotes epiteliales que ya se encuentran ubicados completamente en el tejido conectivo, y son los criterios que uno observa para poder hacer el diagnóstico de carcinoma espinocelular. Acá, por ejemplo, un islote epitelial invasor, que es lo que estamos viendo acá, múltiples islotes epiteliales. Eh, pero, ¿cuál es la gran mérito de este caso? Pese a que esto es una histopatología que uno podría decir desastrosa, porque hay profunda infiltración. Como era una biopsia incisional, no llegué a plano muscular para ver si había compromiso de plano muscular, pero sí podemos ver que hay muchos signos de malignidad, incluso actualmente se ocupan como criterios de evaluación histopatológica el nivel de profundidad, el número de nidos epiteliales, y todo eso sería muy mal pronóstico. Pero como fue diagnosticado en una persona joven y que él se detectó tempranamente esto, el tratamiento solamente contempló la cirugía resectiva parcial de la lengua y con ello pudo recuperarse bastante bien. Hasta la fecha lo sigo controlando, ya llevamos como 4 años de seguimiento, 3, 4 años, y él está bastante bien. Eh, Preguntas hasta acá. Hay una, sí, sí hay preguntas. Si Ya. la úlcera, la lesión tenía dolor, si era sintomática. Asintomática, sin dolor. Sin dolor. Mm. Y eso por ahora. A ver, no, sí, 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 las preguntas. A ver. Ah, no, eso era por ahora. Ya. No me acuerdo si traje más casos, vamos a revisar, pero aquí básicamente que quiero destacar, que la historia de cáncer, los antecedentes que giran en torno a la manifestación del cáncer, no siempre lo vamos a encontrar presente. El hábito tabáquico no siempre va a estar presente en el antecedente, Ujú. la edad no siempre va a estar presente, y por ende nosotros debemos ser rigurosos no solamente con el paciente que trae esa carga de antecedentes, sino que también debemos ser rigurosos con todo paciente que nos consulta. Si vemos que una lesión que no está respondiendo a nuestras medidas de alivio, si vemos que sospechamos que una úlcera traumática, le limamos los bordes dentarios, le pedimos que deje de comer por ahí y no hay una recuperación a los 10 días, tenemos que sospechar de que esto puede tener un curso maligno. Y también incluir, ¿cierto?, los sitios, a los sitios de riesgo, incluir la otra zona anatómica. Hemos visto cáncer en encía, hemos visto neoplasias malignas de glándula salival, en el cuerpo de la mandíbula,
solamente uno vimos en la lengua, entonces es importante cumplir la valoración clínica de todas las zonas. Y lo otro, no subestimar el valor que te puede dar una radiografía periapical. La radiografía periapical, recordemos que es la técnica de la radiografía la que te puede aportar mayor cantidad de información. La panorámica pierde sensibilidad, las radiografías extraorales pierden sensibilidad, la periapical es la más sensible dentro de las técnicas radiográficas convencionales. Entonces, si nosotros hubiéramos dispuesto esta radiografía convencional de manera temprana, a lo mejor la paciente no hubiera perdido sus dientes o su tratamiento hubiera sido mucho menos invasivo. Eh, lo que, como sea, en estas tres situaciones, estos tres casos que compartimos, el diagnóstico fue temprano, la lesión fue pequeña, tú llegas al paciente y conversas con una persona que se ve absolutamente normal, que no tiene ninguna molestia. No estamos hablando de lesiones que son deformantes, que son exuberantes, de esas lesiones que en realidad no hay que ser patólogo para darse cuenta de que es una lesión maligna. No, aquí son lesiones pequeñas, incipientes, en momentos tempranos. Y la historia de estos tres pacientes que tenemos en el mosaico de fotografías acá, todos ellos se pudieron recuperar. Todos ellos se mejoraron del cáncer, todos ellos pudieron superar el problema del cáncer. No así la otra señora que llegó con un diagnóstico en una condición más atrasada y con una linfadenopatía complicada y que falleció al poco tiempo de que nosotros hicimos la evaluación. En el caso del muchacho de la lengua, el deportista, le hicimos un video, yo le hice una entrevista. En ese tiempo yo solamente hacía archivos de audio, y con Matías fue el primer paciente que yo le hice un video. Y esto se debe a que él hizo una interpretación del fenómeno del cáncer que para mí fue tremendo. Yo nunca lo había visto. Él, lejos con deprimirse, lejos con amargarse o ceder todo al profesional que lo trató, él se hizo un trabajo personal, trató de darle como esta interpretación es media esotérica, pero yo lo encontré maravilloso. Yo le dije, Matías, esto lo tiene que saber el mundo, dije yo. Así es que hicimos un video, y es uno de los videos que tiene más vistas en mi canal. Ahí aparece mi canal, estoy haciendo propaganda, Catalina, mi canal, ¿eh? Sí, no, Para sí, que de se hecho subimos metan, los links a ya, Instagram. para que se metan ahí a mi canal. Y ahí tengo la entrevista de este paciente, Matías, que es una persona que da su testimonio de cómo recuperó el cáncer. Ahora bien, como estamos hablando de un ambiente de colegas, ¿cierto? Es muy interesante cómo hace esa descripción los primeros 5 minutos de lo que él vio, lo que le llamó la atención, que eso regularmente nadie lo hace. Entonces está hablando de una personalidad también que es acuciosa con su clínica. Y aquí tengo otro video, que es el paciente de arriba, que no es un paciente. Fíjense que con él fue súper patudo, porque nos conocimos en una reunión social, habían cientos de personas invitadas, y él se sentó detrás mío. Y yo le dije, me presenté, oye, soy Rodrigo, soy patólogo, cuéntame, ¿qué te pasó ahí en tu maxilar? Porque a lo mejor pensé que no tenía el diagnóstico hecho. Dijo, no, nos presentamos, me dijo, no, esto es una historia de 15 años que llevo con esta lesión, me han operado 9 veces, y ya casi solo me queda la mitad de la mandíbula. Y era por un queratoquiste. Entonces, estamos hablando de patología maligna, hemos hablado de cáncer de glándula salival, que esos son tumores malignos, pero comparativamente la incidencia no es tan alta. Yo se lo juro a todos, y no es ninguna maldición, por si acaso, todos ustedes van a ver queratoquiste, todos ustedes van a diagnosticar queratoquiste, o todos ustedes frente a sus narices va a pasar un queratoquiste. Y en el caso de él, es un queratoquiste que fue intervenido 9 veces, y yo le dije, oye, ¿sabes que yo estoy haciendo un video? ¿Te parece que hagamos un registro audiovisual de lo tuyo? El argentino, sí, me parece, vamos allá. Entonces, también está disponible el testimonio de él. ¿Qué es lo particular de ellos? Que ellos no les interesa tanto estas cosas que nosotros conversamos. Ellos le dan todo un sello personal. Para ellos es un desafío de vida. Para ellos es encontrarse consigo mismo, una oportunidad para encontrarse consigo mismo. Y esos aspectos que no los abordamos regularmente en nuestras docencias, la pregunta es, ¿por qué no los abordamos?
Entonces tenemos que darle espacio y a veces lo que el paciente necesita es que tú lo escuches, que tú empatices y que tú le des la mayor energía positiva para que los empujes hacia lo que debería ser su pronta recuperación. Entonces, yo los invito a revisar esos dos testimonios. Pero en mi canal de YouTube, por si acaso, hay clases, hay entrevistas, como estoy en pro también de lo que implica el cambio de la Constitución, para que tenga una campaña ahí también de proceso constituyente, así que pueden verlo también, y Música de Viña Valparaíso. Así es que eso, Catalina, es lo que yo quería compartirles. Sí, No doctor. sé si hay más preguntas, inquietudes. Sí, hay más Eh, preguntas. sí, aquí estamos dispuestos. Dime nomás. Ya, nos preguntaron por el último caso. Y a ver, la extracción de un diente contenido en la lesión cancerosa o cercana a ella exacerba su velocidad. Mira, Eso preguntan. ese fue en el segundo caso. Ah, en el anterior. Sí, Sí. voy a quedarme con este, que se está refiriendo a este caso. Mira, Sí, a ese. siempre hay que visualizar que cuando una célula normal empieza a portarse mal y empieza a tener múltiples mitosis, eso está diciendo que la célula adquirió nuevas propiedades biológicas. Cuando una célula empieza a infiltrar tejido vecino, rompe la membrana basal, significa que adquirió propiedades enzimáticas que antes no tenía. Cuando es capaz de resistir y burlar el sistema inmunológico, significa que adquirió nuevas capacidades biológicas que antes no tenía. Entonces, ¿qué quiero decir? Los poderes biológicos no se le asignan por un bisturí. El bisturí no es la varita mágica. No es que diga, porque te corto vas a tener capacidad de diseminación. No, en realidad no. Es una capacidad biológica, son nuevas mutaciones, son nuevas propiedades orgánicas que adquiere el tejido. Entonces, el entender o visibilizar que podría haber una diseminación no sería del todo correcto. De hecho, en el caso de esta señora no ocurrió diseminación, para nada. Eh, pero sí el masa tumoral entra en contacto con el torrente sanguíneo. Pero aquí hay una cosa que antes de la extracción de los dientes, si lo extrapolamos al fenómeno de la biopsia, al proceso de la biopsia, en realidad es algo que hay que hacer para entender bien qué es lo que tenemos que hacer después. Entonces no podemos marginarnos en ello. Eventualmente no va a faltar que uno hace una extracción y la lesión da la impresión que se agranda. Eso se llama popularmente en la jerga quirúrgica que se incendió el foco. Entonces no va a generar la impresión. Pero en realidad yo creo que eso es una fatal coincidencia. En realidad el cáncer ya estaba portándose muy mal y lo que hiciste fue una coincidencia, hubo una coincidencia temporal, obviamente, que hizo que expresara todo lo que ya venía, esas células malas, que son propiedades biológicas. ¿Ya? A ver, hay más preguntas. Ah, Preguntan pero si. A nuevamente vuelvo al ver. paréntesis, ¿ah? El paréntesis está Ya. con los melanomas. El melanoma es el que tiene la excepción a la regla, ¿ya? El melanoma tiene una diseminación en tránsito que se llama, que es exclusiva de ella. Entonces no respeta ni vaso, ni vía linfática, no le importa nada y se disemina como sea. Entonces, con un abordaje quirúrgico parcial sí podría contribuir a su diseminación. Por lo menos para ellos sí hay más antecedentes. Bien. Macarena pregunta, como hipótesis diagnóstica de la última foto, ¿puede ser leucoplasia o al enviar la biopsia? Sí, por supuesto. Aquí todo lo que importa para que nos permite interpretar lo que tuviste. En realidad, leucoplasia, leucoplaquia, yo soy más del término leucoplaquia. eh, sí, por supuesto que calza, pero las leucoplaquias no se ulceran. Y aquí vemos una lesión que está ulcerada. Claro. Entonces, eso debería a ti hacerte sospechar que la lesión estaría en un nivel siguiente. Pero puede decir leucoplaquia, no hay problema, Preguntan sí. preguntan en el Instagram si veo a un paciente así, ¿lo debería derivar a un patólogo en primera instancia? Mira, patólogos en Chile no vemos tanto todavía, ¿ya? Entonces, ponernos en esa categoría de restricción en que tu deber es derivarlo,
En realidad, no sé. Yo creo que el deber es completar con el estudio histopatológico, que eso es distinto. Y en eso tú puedes ser un actor muy importante. Y en esto yo voy a citar un ejemplo. Eh, por un tiempo yo estuve haciendo los informes de biopsia a la única dentista que está en el archipiélago de Juan Fernández. Y ella es odontóloga general. Y ella como odontóloga general, ella está consciente que es la dentista, no hay patólogo. Entonces, ella puede detectar esta lesión y decir, bueno, vamos a derivarte al patólogo. Y quizás si podrá viajar, quizás si podrá conseguir una hora oportuna. Entonces, y ella dijo, ella me mandó un correo electrónico, me describió la lesión, le pedí que me tomara fotografía. Yo le dije, bueno, hay que tomar biopsia, toma la biopsia. Y ella me respondió al tiro, ¿cómo la tomo? Y yo le dije, bueno, fíjate acá, le hice un dibujo, le dibujé líneas segmentadas, tómala acá, como era en encía, le dije, vas a llegar a hueso, llega a hueso. Una vez que saques la lesión, va a quedar un hueso denudado. Va a quedar denudado, no te preocupes. Pasen un par de puntos de sutura y con enjuague la encía va a cicatrizar como si nada en 10 días. Y ella muy comprometida, le mandé el PowerPoint con la misma foto que ella tomó, la línea segmentada, y la biopsia me llegó 2 días después por Chile Express. Increíble Chile Express. Entonces me llegó de Juan Fernández, en 3 días, 2 días, yo lo tenía en mi escritorio la muestra. Entonces, ¿necesitó un patólogo ella? No, yo la apoyé, le di una orientación, pero eso. Pero como les digo, voy a recalcar un concepto que yo transmití inicialmente. Yo soy pro que el colega tome la biopsia, ¿ya? Pero si no te sientes o no se siente con las habilidades, que lo derive a un patólogo o que lo derive a un cirujano o a quien sienta que tiene las capacidades de manejo quirúrgico. Entonces, yo creo que sí, si es que no lo vas a hacer tú. Lo importante es llegar al estudio histopatológico. Genial. Ahora hay más preguntas. Bien, Allá estás. veamos, A ver, veamos. veamos. Jimmy pregunta, doctor, ¿tiene algún antecedente o dato de algún estudio que relacione el consumo de nicotina mediante vaporización y el cáncer oral? Me refiero específicamente a la nicotina asociada a glicerina que ha ganado mucha fama hoy en día. No, Jimmy, lo Así es siento. que No tengo antecedentes respecto a ello. Tengamos presente también que el uso de los vaporizadores son hábitos nuevos. Entonces, no voy a encontrar una persona que lleve 10 años ocupando un vaporizador. No. En el caso de la señora de los 60 y tantos años, lleva desde los 20 años fumando 2 cajetillas todos los días. Entonces, es algo. Ahora bien, una cosa es la nicotina y otra cosa son los que acompañan a la nicotina. Entonces, en la preparación de un cigarrillo. Entonces, eso es igual cosas que hay que ir interpretando. ¿Mm? Me acordé de otro sí, nosotros hábito. subimos un Mm. post. Una cosa. Eh, Sí. a propósito de otro hábito, había aludido a yo dos hábitos, a los que muerden el tabaco, a los que lo mascan, ¿cierto? En la India, a los que fuman con la Sí. candela hacia adentro. Y en Brasil, los jóvenes Ujú. que cosechan el tabaco agarran una hoja de tabaco, lo enrollan y están todo el día fumándolo. Hay otro hábito ahí asociado a las latitudes y a las características de cada pueblo. ¿Mm? Mm. Mm. Con el vaporizador no tengo referencia. ¿Pero tú hiciste un póster? Sí, de hecho ¿Y hicimos cómo un te post fue? de el efecto que es que son estudios iniciales, son Claro. recién se está estudiando, entonces en realidad pusimos el link y de hecho nos pueden enviar su correo por directo y nosotros les vamos a enviar el archivo para que vean todo el estudio y puedan ahí averiguar más y aprender más. Bueno, y si es un póster, Hay públicalo más en tu preguntas Instagram todavía. también. Dale, dale, dale. Dale, dale. A ver, pregunta, Mario pregunta, doctor, una pregunta más clínica. En caso de que se sospeche de una lesión maligna y se realice la derivación con un diagnóstico presuntivo de CEC, cáncer espinocelular, Ujú. al paciente se le informa este presunto diagnóstico, si Por la supuesto. histopatología informa que no es... Ah, ya. Ya. Dice que Sí, en el mira, caso de que si la patología no lo informa. mira, es No sé. importante que el paciente esté al tanto de su situación, ¿ya? Ahora bien, es muy relevante también que uno sea prudente también en qué le va a decir al paciente. Yo, por ejemplo, a un paciente pocas veces le voy a decir, esto parece un cáncer, tenemos que tomar la biopsia. Yo le voy a decir, mira, esta lesión eh, tiene muy mal aspecto y la obligación es tomar la biopsia.
no le voy a decir que es cáncer o es maligno. Entonces, el paciente me pregunta, ¿usted cree que es cáncer? Tiene altas posibilidades de que es cáncer, pero es fundamental tomar la biopsia. Entonces yo lo focalizo no en el diagnóstico, porque si yo pienso en el diagnóstico va a empezar en el tratamiento. Yo tengo que focalizarlo en el próximo paso, y el próximo paso es el estudio histopatológico. Hubo un caso particular que me pasó el año pasado, que le dije eso al paciente y se enojó. Y yo le dije, bueno, pero tienes que venir a controlarte en 2 semanas más para que hagamos por lo menos un seguimiento de esta lesión. Y no vino, no llegó. Y llegó 2 meses después. Y de nuevo se enojó. Y le dije, bueno, ahora la lesión ha cambiado. No dijo, no, no ha cambiado, me dijo él, enojado. Mira, tomemos una fotografía. Y tomamos la fotografía en ese momento clínico y lo comparé con la fotografía de hace 2 meses. Él dijo que se había achicado. Lo comparamos y la lesión estaba francamente más grande. Sí o sí tenemos que tomar la biopsia. Se enojó y se fue. Y a los 5 minutos volvió de nuevo para que le tomara la biopsia. Entonces, uno tiene que, como te digo, no decirle que esto es cáncer o decirle que estoy viendo una lesión con características de cáncer maligno. Estoy viendo una lesión que tiene muy mal aspecto y nuestro deber es tomar la biopsia. Entonces, focalízalo al paso correcto. El paso correcto es completar el estudio histopatológico. Hay más preguntas. Rafael pregunta, doctor, alejándose del tema, ya que habló del queratoquiste, ¿qué opina usted como patólogo que este se considere del 2017 como quiste, pero antes como tumor y que ahora nuevamente está reclasificando y que aún los colegas no lo consideran y que aún colegas lo consideran como tumor? Esa pregunta. Te voy a contar lo que me pasó a mí cuando la clasificación se propuso el 2005 primero. Nosotros estábamos trabajando con la clasificación del 92 que ponía al quiste, el queratoquiste como un quiste del desarrollo, tal cual como está en la clasificación 2017. Entonces, y yo cuando hablaba, hacía las clases, me van a perdonar la explicación, pero yo puteaba porque decía que era un quiste de desarrollo. En realidad decía, si esta lesión no se porta ni como un quiste periodontal, no se porta ni como un quiste botroídeo, no se porta ni menos como un quiste radicular, esto es una lesión distinta, debemos inventarle un nombre nuevo. En realidad no está bien ubicado en esta clasificación. Entonces, cuando viene la clasificación del 2005, yo me puse de pie, yo celebré, qué bueno que lo reposicionaron en una categoría distintas, que lo sacaron de los quistes de desarrollo, porque efectivamente esta lesión hay casos que tienen un comportamiento más propio de neoplasia. Ahora bien, viene la clasificación del 2017 y me lo sacan de la clasificación de tumores y lo vuelven a quiste del desarrollo. Pero ¿eso qué quiere decir? Que no hay acuerdo entre los especialistas. No hay acuerdo entre los que se declaran autoridades del tema. Entonces, ¿y cuál es mi moraleja? Yo ya no me gusta el cambio de clasificación en lo personal. Eh, Tienen la historia del caso que hice ahí el video, ¿cierto? De hecho, al final pongo la radiografía para que la vean cómo es. Y yo creo que hace un flaco favor a los clínicos principalmente. Porque cuando uno como clínico general va a ver la clasificación, piensa que existen los tumores y los quistes, y que los tumores hay que ser más agresivos y que los quistes hay que ser más benignos. Entonces puede generar esa lectura equivocada. Y esa clasificación no es una clasificación clínica, es una clasificación histopatológica. Lo cierto es que mezcla aspectos histopatológicos con comportamientos biológicos de las lesiones, y creo que ahí no nos ayuda ni nos ayudamos. Entonces, en lo personal, no me gusta el cambio. Pero sí quisiera cerrar con esta idea. El queratoquiste, dado a toda esta dificultad en dónde ubicarlo en la clasificación, hay que entender que es una clasificación de comportamiento variable. De hecho, algunos autores cuando describen el queratoquiste dicen, el queratoquiste es una lesión rara. Y yo creo que ese adjetivo es el que mejor se ajusta. Es raro. Hay veces que se porta, que avanza silenciosamente y que no abomba corticales, y de repente hay queratoquistes que aboman corticales, que deforman todo, que provocan hasta rizálisis, los menos, pero provocan una lesión muy destructiva. Hay unos que se portan bien con un curetaje profuso, otros que hay que hacer margen de seguridad. Entonces, decir que el queratoquiste es raro, efectivamente es eso, quedémonos con eso. El queratoquiste es una lesión rara, de comportamiento variable, y por ende, el diagnóstico, cuando nosotros tengamos que planificar un tratamiento de un queratoquiste, pensando que son especialistas en cirugía maxilofacial o son patólogos, tienen que primero evaluar
cómo se portó en ese paciente el queratoquiste. Ver la historia, ver las radiografías, analizar el patrón de destrucción radiográfico, revisar la integridad de las corticales, y con ello decir, en este paciente, este queratoquiste se portó de esta forma, pero no encasillarnos a los títulos, ¿ya? No encasillarnos a que es un quiste de desarrollo o a que es un tumor, no, no. Yo creo que lo que evidencia este recambio de la clasificación deja expuesto el no acuerdo de los patólogos. Y es muy probable que en 10 años más vuelvan a cambiarlo. Entonces, ¿a quién le vamos a creer? A ninguno. Focalícese en su paciente. Si es un queratoquiste, saber que es una lesión rara de comportamiento variable. Y veamos cómo se está portando en nuestro paciente. Eso. Y acuérdense, más de uno van a diagnosticar ustedes en su vida. Más de uno. Pregunta aquí Daniel, doctor, ¿qué opina usted de la saliva como método diagnóstico para el cáncer oral? Son tendencias que existen. Hay que entender que a lo que está aludiendo ahí el colega es que a la capacidad de pesquisa de biomarcadores en saliva. Y ese ha sido el sueño de muchos, de muchos. En Estados Unidos, por ejemplo, había una universidad para el año 2000 que tenían con una muestra de saliva, una gota de saliva, podían detectar hasta 9 diagnósticos distintos, entre ellos el lupus, cáncer de colon y otras cosas más. No el cáncer de espinocelular. Ahora bien, actualmente, dado que ha mejorado la tecnología y hay más recursos para poder indagar, se está buscando en biomarcadores, pero sigue siendo solamente ejercicio especulativo, que no hay contundencia en los resultados. Ojalá que llegue algo así. ¿Qué debería estar pasando? Que la masa tumoral esté desintegrándose o esté liberando algún factor que sea captado, que sea disuelto en la salida y que eso sea muestrable. No sé. Como no existe eso, biopsia incisional. Bueno, vamos a mandar unos saludos. Nos están aquí pidiendo a medicina oral del Hospital de Chillán, ya que nos cuentan de que hay pocos patólogos en Chile, así que saludos muy bien, pues. al Hospital de Chillán. Saludos, Hospital de Chillán. Espero que estén bien allá con todo lo que significa esta condición del COVID, en que estamos todos afectados. Bueno, y pueden buscar patólogos en internet y más de alguno estará disponible y al servicio. Chile Express, recuerden, sirve, así que puede ayudar siempre. También preguntan por Instagram, nos llega una pregunta de ¿qué información, doctor, tiene acerca de los metales usados en odontología y enfermedades sistémicas, por ejemplo, patologías neurológicas? Mira, eso corresponde a un área del estudio de la salud que está dentro del contexto de la biomedicina. Entonces, la biomedicina lo que busca es estudiar justamente cómo diferentes elementos que nosotros estamos ocupando repercuten en otras partes orgánicas de nuestro cuerpo. El análogo de la biomedicina es la bioodontología. Y en la biodontología hacen todo un mapeo de tus amalgamas, de tus incrustaciones, de tus coronas, de tus dientes intervenidos endodónticamente, de tus focos infecciosos, y a partir de ello hacen una interpretación en cuanto al perfil de salud. En Chile yo sé de algunos colegas que están desarrollando esas ideas, pero les faltan desarrollar evidencia. Yo creo que como inquietud a investigar, yo creo que hay que implementarse, hay que desarrollarlo, hay que atender ese tipo de iniciativas, pero no sé efectivamente de qué más puede haber demostrado, no lo sabemos. Algunos dicen que la presencia de tales metales y más una endodoncia significa que vas a tener un cáncer renal, pero es más bien especulativo, o la parte científica no se ha difundido con tanta contundencia. Yo creo que es un interesante terreno en el cual indagar. Así que lo siento, pero no sé mucho de eso. A ver, ¿qué más? Jazmín pregunta, quisiera felicitar al doctor por la presentación y me causa duda aún el tema de la biopsia incisional sin márgenes. Al realizar la biopsia con márgenes podríamos ver la extensión histopatológica de la neoplasia al medio del lado de la muestra.
De esta forma tendríamos un acercamiento para saber hasta dónde tendríamos que extender la biopsia excisional con mayor seguridad a la hora de realizar un tratamiento quirúrgico. ¿No es una forma más segura o una forma de saber cómo abordar de mejor forma el tratamiento de la lesión? Jazmín, Jazmín era la que preguntaba, Sí, ¿cierto? Sí. No, sí. Jazmín. Me parece bien interesante el ejercicio reflexivo que haces, pero no son los criterios. Hay que considerar que cuando nosotros hablamos de la biopsia, estamos hablando de un recurso de examen complementario que nos va a ayudar a entender cuál es la naturaleza histológica de esa lesión. Yo cuando quiera determinar márgenes, voy a ocupar una resonancia nuclear magnética, que es el examen más sensible para determinar extensión de lesiones, ya sea en tejido blando, incluso en patología ósea, y voy a ocupar un cintigrama para poder determinar si hay algún otro foco hipercaptante, o voy a ocupar un PET scan, una tomografía por emisión de positrones, para ver si hay focos metastásicos diseminados ya. Entonces, como ves, cada examen complementario es el que te va a entregar el parámetro que tú necesitas saber. El valor del estudio histopatológico es saber de qué se trata de ello. Pero eso es para iniciar el estudio. Después, cuando se hace el acto quirúrgico y se núclea, se saca toda la lesión, es fundamental los márgenes de la lesión. Pero ahí se está evaluando la pieza quirúrgica completa, y lo que le interesa ahí al cirujano es ver efectivamente si llegó a margen sano, pero es porque fue una acción terapéutica, no una acción de querer saber hasta dónde llega. Y el cirujano, para Ujú. poder tomar esa decisión de hasta dónde llegar, se apoyó en tomografía computada, en resonancia magnética y en otros estudios imaginológicos para poder responder a poder reconocer hasta dónde llegar. Recordemos que la biopsia es la técnica quirúrgica que te va a permitir contar con el examen complementario de la histopatología, pero el examen complementario es uno de lo que necesitamos. Recordemos también que una vez que se hace el diagnóstico histopatológico, tenemos que hacer un estudio de cabeza a pie para ver si hay metástasis en alguna parte. O sea, el paso siguiente es eso, ver si hay metástasis. Si yo tengo la claridad de estudio histopatológico y me corrobora que es cáncer, voy de pie a cabeza a ver si hay metástasis. Para determinar la extensión, ocuparé otros recursos más sensibles para poder llegar a ello. Después estudiaré la pieza operatoria al final para ver si el cirujano hizo la pega de acuerdo a lo que los otros parámetros de los otros exámenes le entregaron. Así que no es necesario llegar a tejido sano. De hecho, Vale. respondió, dijo, perfecto, muchas gracias. Muy bien, Muchas gracias por la respuesta. muy bien. Hay más preguntas. Preguntan si, Diego pregunta, ¿hay más casos reportados a uso de cigarrillo? Pero ¿qué pasa si hay datos más actuales reportados sobre el uso de la marihuana o tasas que asimilen el cigarro en específico? En cuanto a la marihuana, que fue lo que queréis entender de la pregunta, Sí, se han hecho indagatorias, pero no hay diferencia, no aporta más que el cáncer asociado al tabaco. En realidad, el gran enemigo es el tabaco, no es la marihuana. Con esto no quiero decir que cambien el cigarro por marihuana, pero los hábitos están más asociados al hábito tabáquico, principalmente, más que a la marihuana. Ojo que el hábito tabáquico también va acompañado de altas temperaturas, y todo lo que implica los otros químicos que traen el cáncer. El factor oncogénico es por las propiedades carcinogénicas del tabaco. Entonces, es eso. Los estudios que hay no muestran que sea preponderante o diferenciador o asimilable al tabaco en cuanto a la marihuana. No. ok. ¿Qué más? Bueno, muchas felicitaciones, muchas gracias, Muchas muchas, gracias ¿qué también. más? De hecho, felicitación al doctor Fuentes, gracias por la apertura a un enfoque holístico, así, por el tema final. Bien. ¿Qué Espero que vea más? los videos y que les dé unos likes y unos comentarios. ¿Qué más? Bueno, por ahora, a ver, una lesión que no cicatriza, ¿cuánto tiempo debo esperar para hacer la biopsia? Pregunta Carla. Bueno, la lesión que no cicatriza y que lleva más de 2 semanas es el tiempo máximo. En realidad, de ahí ya tenemos los elementos para tomar la decisión de planificar nuestra biopsia. 2 semanas, no más de ¿Y dos qué semanas. más? Mm. Ujú.
Y creo que con eso estamos listos. Son muchas felicitaciones, muchas gracias por escucharnos, muchas gracias a usted, doctor, por esta espléndida presentación. En realidad los conceptos quedaron súper claros, tuvo un enfoque clínico, un enfoque Mm. humano, entonces fue muy entretenido en realidad. Ah, qué bueno. Un agrado compartir con usted, estoy muy contenta y muy orgullosa. Ah, qué y bueno, también muchas gracias. y también y muy ilusionada de que podríamos hacer otro envío más adelante porque me lo están pidiendo. Sí, por supuesto, no, Aquí la gente comenta. la voluntad está y yo creo que esto es una buena oportunidad para refrescar los conocimientos, más aún si está al lado de un café, una bebida o algo que ustedes pueden disfrutar de este programa que ha sido largo, duró una película casi como Endgame, Sí, totalmente. así que eh, no, yo feliz de poder contribuir en esto, pero acá nuevamente yo quisiera, para cerrar los conceptos, acá la interpretación clínica es muy importante y lo otro muy importante son ustedes, en realidad son ustedes los que ven estos pacientes. El patólogo cuando eh, llega a trabajar porque hubo otro que lo vio primero y ese otro es el clínico general. Entonces, yo todo mi valor al clínico general, al otro especialista, al no patólogo, porque si nosotros hablamos de cuántas detecciones hace un patólogo, yo diría que cero. ¿Mm? Porque todas las lesiones que le toca ver son lo que pesquisó y vio otro colega. Entonces, ustedes son muy Ujú. importantes, tremendamente importantes. Entonces, debe de convencerse de este rol de ser buenos descriptores, de hacer la semiología y buenos cirujanos, porque recuerde que cirujano es la mitad de nuestro título, somos cirujanos dentistas, Sí. entonces puede tomar biopsia y en caso de cualquier duda, por supuesto que vamos a poder dar las orientaciones para que ustedes puedan hacer un mejor procedimiento, pero sí. Gracias de nuevo y por supuesto ayudarte en todo lo que pueda y colaborar en todo lo que pueda. ¿Mm? Muchas gracias, doctor. De verdad estoy muy contenta acá. Los invitados están todos agradeciendo. Muchas gracias, doctor. Excelente charla. Buenísima presentación. Así que creo que fue muy provechoso y nada, muy agradecida. Bien, pues entonces terminamos, tú das las palabras de cierre y yo para cerrar la transmisión. Mm. Sí, bueno, chiquillos, están invitados a visitar el canal de YouTube del doctor, que están los links del Instagram de OdontoCL, y también a la página web que tiene el doctor para descubrir más cosas de patología, conocer sus casos clínicos y entre otros temas. Y quedan todos invitados a una siguiente charla de patología, de otros temas en un futuro. Vamos a estar coordinando y estén atentos a las redes sociales. Eso, así que tengan buenas noches. Buenas noches, Bien, doctor. buenas noches, Y nos muchas estaremos gracias viendo por pronto. su paciencia porque aguantaron mucho hasta el final. Ya, que estén muy bien, ¿ah? Buenas noches y chao. Mm. Chao.